Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa. Me gustaría saber, tengo el privilegio de estar junto a dos distinguidos personajes, líderes de la Palabra de Dios, del estudio de la Palabra de Dios. El pastor Esteban Bora a mi derecha. Pastor, bienvenido. Saludos, David. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. En mi mano izquierda al pastor Manrique. Pastor, bienvenido. Qué placer tener con usted aquí en este programa. Pastor Salazar, qué privilegio. Gracias Aquí por está estar. tu siervo. Amén, pastor. Y vamos a tener unas preguntas interesantísimas para este Amén. programa. Quiero recordarles nada más que no nos dejen de enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Es la dirección donde ustedes pueden enviar sus preguntas. Y agradecemos siempre dejarnos saber de dónde nos escriben, cuáles son sus nombres también para compartir con la congregación, con la audiencia, más de quienes lo están mirando. Bueno, queremos comenzar en esta ocasión con una oración y voy a pedir a nuestro invitado de honor, al pastor Manrique, que nos dirija en oración. Oremos, querido Padre, Señor, te necesitamos. Necesitamos el poder de tu Espíritu, necesitamos sabiduría de lo alto para poder responder cada pregunta, cada inquietud Amén. que nuestros televidentes, las personas que nos ven a través de los dispositivos, nos hacen, Señor. Danos mucha sabiduría e impacta la vida de cada uno de los que está escuchando este programa para que podamos no solo tener conocimiento bíblico, sino ser transformados por él y Amén. prepararnos para la eternidad. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. 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 Vamos entonces a tener esas preguntas que nos llegan. La primera nos envía Ricardo Carvajal. No sabemos de dónde nos envía, pero él nos dice la siguiente pregunta y quiero que pues pongamos atención porque es una pregunta interesante y muy importante también. Dice lo siguiente: sabiendo que el pueblo remanente también es llamado la iglesia invisible, la iglesia triunfante, y que tengo entendido, ustedes corríjanme si no es así, esta iglesia o pueblo remanente recién se manifestará con la lluvia tardía y el fuerte pregón. ¿Es correcto decir hoy que la iglesia adventista del séptimo día actual es el pueblo remanente? ¿Estaría mal decir abiertamente ahora que somos el pueblo remanente? Muchas gracias por la aclaración, ya que amo nuestra iglesia adventista y no cabe duda que profética y doctrinalmente es la iglesia que enseña la verdad presente y el mensaje de los tres ángeles. Pero hace tiempo me hago esa interrogante. Saludos. Así que, apreciados pastores, ¿cómo podemos contestar a este hermano de iglesia, a Ricardo, sobre esta interesante inquietud? Él tiene la impresión de que la iglesia remanente es el título que se puede dar a la iglesia adventista y es igual o similar al llamado de la iglesia invisible y la iglesia triunfante. ¿Qué podemos decir al respecto para tratar de aclarar su inquietud? Bueno, yo quiero quizás comenzar diciendo que para Ricardo y para beneficio de todas las personas que nos ven, Sí, hay que aclarar varios conceptos aquí. Hay varios conceptos de iglesia que necesitamos conocer. claro. ¿Qué es iglesia militante? Necesitamos saber qué es iglesia triunfante. De paso, los dos conceptos son militares. La palabra militante viene de militar, Claro. la palabra triunfante también viene de triunfo militar, pero son conceptos que se usan para esclarecer cómo es la iglesia, ¿verdad? Está el concepto de iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? Está el concepto de iglesia invisible. Está el concepto de iglesia remanente. Y hay otro concepto bien interesante que también debemos tocar, es ¿qué es el remanente final? Así que por lo menos 6 conceptos para que podamos entender a qué se refiere. Y Claro. si me permiten, quiero comenzar con los dos primeros, ¿verdad? Excelente. El tema de iglesia militante. Una iglesia militante es una iglesia que está en batalla. Claro. Es una iglesia que se organiza para pelear contra el enemigo. Esa iglesia militante está representada por todos los hijos de Dios a través de todas las edades que han estado peleando con el enemigo. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6, el versículo 12 en adelante, ¿verdad? Nuestra lucha es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Entonces, esa lucha es la que está enfrentando esa iglesia militante. Pero escuchen, cuando un ejército va a batalla, uno es el ejército que va a pelear, pero otro es el ejército que triunfa. ¿Cómo así? Sí, les explico. Muchos mueren en la batalla. O desiertan también. O desertan, si es que la batalla es muy recia. Pero los que quedan son la iglesia triunfante, ¿correcto? Entonces, la iglesia militante abarca, digámoslo así, todo el ejército de todos los que han existido a través de la historia. Esa es la iglesia militante. Pero la iglesia triunfante son los que permanecieron hasta el final siendo fieles a Dios. Entonces, la iglesia triunfante serán los que finalmente
a través de todas las edades alcanzaron salvación porque aceptaron la sangre de nuestro Señor Jesús. Y en términos de la iglesia triunfante, eso incluye también los que murieron en la batalla, los muertos en Cristo. Claro, por supuesto, algunos murieron en la batalla que permanecieron fieles hasta el último momento Amén. en la lucha y no que fueron desertores como en el caso de Gedeón, que Exacto. comenzó a llamar y muchos desertaron. Pero digamos que el ejército general o la iglesia en general es esa iglesia militante. Correcto. ¿Cierto? Y la iglesia triunfante, los que han de ser salvos al final de los tiempos. Entonces ya tenemos dos conceptos aclarados para beneficio de los televidentes. El otro concepto sería el tema de iglesia visible E y el invisible. tema de iglesia invisible. La iglesia visible, nosotros cuando lo miramos en las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, que hay una de nuestras creencias precisamente con respecto a la iglesia. Allí nosotros creemos que esa iglesia visible pues es la organización de la iglesia para predicar a todo el mundo la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia pues tenemos una estructura grande. Somos la segunda iglesia en el mundo con mayor número de hospitales, la segunda iglesia en el mundo con mayor número de escuelas, de universidades, por supuesto, después de la iglesia católica, que es la que tiene la mayor cobertura mundial. Quizás somos la iglesia con mayor número de páginas web en el mundo. Tenemos cubierto todo el mundo con televisión, con radio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ministerios maravillosos adscritos a la iglesia adventista como Sun TV, Secrets and Seal, que difunden el evangelio por doquier. Entonces, toda esa organización es lo que nosotros llamamos iglesia visible, una iglesia organizada que la gente ve, que la gente conoce, cumpliendo la misión de Dios. El cuarto concepto sería el concepto de iglesia invisible. Invisible. ¿Cuál sería esa iglesia invisible? Esa iglesia invisible está representada por todas aquellas personas que no necesariamente son miembros de la iglesia adventista del séptimo día, Correcto. sino que están esparcidos en diferentes rediles, en otras iglesias, pero que viven una fe pura, que creen en el Señor de todo corazón, que le sirven con amor, Que viven de acuerdo a su que la viven luz que de tienen. acuerdo a la luz que tienen. Claro, Y que Dios los ama profundamente, por supuesto. porque ellos en su conocimiento le son fieles a Dios, pero que no están aquí. Y muchos de ellos serán salvos. Bueno, nosotros conocemos eso, ¿verdad? Entonces, eso hace referencia a esa iglesia invisible. No se ve, no forma parte de la estructura de la iglesia visible, pero ahí están. No sabemos cuántos son, pero son también el principal tesoro de Dios. Y por esa razón es que en Apocalipsis 18 se habla de la caída de Babilonia y se hace un llamado, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis Son 18:4. miembros de la iglesia invisible Claro. que se integran a la iglesia visible. Correcto, correcto. Ahora, eso, cuando se hace ese llamado en ese momento final, ¿verdad? Antes de que la ramera sea finalmente destruida. Pero a través de la historia han habido siempre muchas personas que forman parte de esa iglesia invisible. Entonces, ya hemos aclarado 4 conceptos, ¿no? Hemos aclarado el primer concepto, que es iglesia militante. Segundo concepto, que es iglesia triunfante. El tercer concepto, que es iglesia visible. Cuarto concepto, que es iglesia invisible. Y quizás debemos hablar de la iglesia remanente. Iglesia remanente. La palabra remanente es lo que queda y tenemos varios textos bíblicos para poder demostrarlo. Y ahora podríamos ahondar. Quiero quizás que miremos los conceptos y podríamos ahondar ahora en esos textos. Pero el punto es que la iglesia remanente surge como respuesta a las profecías de la Biblia. Surge al final de los 1260 días, quiere decir después de 1798. Es esa iglesia que se vitaliza con el gran chasco y de ahí surge como una iglesia al final del tiempo. Nosotros podemos decir, respondiendo a la pregunta que nos hace la persona que nos escribe, podemos decir que la iglesia adventista es ese pueblo remanente porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como lo describe el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17 y Apocalipsis 14, 12 también. El testimonio de Jesucristo. Testimonio de Jesucristo. Entonces, es esa iglesia que cumple esos requisitos. Pero hay un sexto o hay un remanente final. Correcto. Y ese remanente final es el que después del zarandeo queda de la iglesia adventista y serán los que finalmente estarán listos para que el último gran pregón se predique en el planeta Tierra. Claro, la sierva del Señor usa el término iglesia remanente para describir la iglesia adventista
aún en la condición donde hay cizaña dentro de la iglesia. O sea, usa ese término para distinguir a la iglesia adventista como la iglesia remanente, pero como usted mencionó, pastor, hay una etapa final donde el remanente se convertirá en ese remanente final y allí podrá ser la iglesia triunfante o la iglesia que sería la final, la que tendrá la victoria en experiencia contra el mal. Entonces, es importante quizás que cuando, responde a la pregunta de nuestro querido amigo Ricardo, la iglesia adventista sí se puede decir es remanente, pero no es, creo, prudente decir que la iglesia en su condición actual es la iglesia triunfante, porque sabemos de que habrá un Sí, correcto. proceso, ¿no? Porque Entonces, quizá claro. simplemente hay que hablar bien claro en esto. Algunos adventistas no se van a salvar. Claro. Hay que serlo. O exactamente, sea, el hecho de ser adventista no es condición de salvación. correcto. El hecho de que tú te hagas miembro de la iglesia, pues gloria a Dios que venga a formar parte de la iglesia. Dios te recibe, ¿verdad? Vienes para ser salvo, pero ahora debes mantenerte salvo. Amén. Sí, básicamente el juicio investigador va a revelar quién en la iglesia adventista fue fiel y quién no. Igual que las demás denominaciones, porque todos los que profesaron el nombre de Cristo son examinados en el juicio. Y cuando termina el juicio, ya se sabe quién es miembro de la iglesia triunfante Correcto. y quién no es miembro de la iglesia triunfante. Correcto. Ahora, la hermana White enfatiza que hay varias razones por el zarandeo. Correcto. En primer lugar está la mundanalidad, El amor al mundo. el amor al mundo, sí, la gente se enamora del mundo. En segundo lugar, falsas doctrinas sacan a muchas personas. Correcto. Y tercero, el gran zarandeo es persecución y oposición. Y cuando se proclama el fuerte clamor y caiga la lluvia tardía, el resultado va a ser que va a quedar entonces el remanente final, la iglesia que va a ser la iglesia triunfante. La iglesia no es triunfante, sino hasta que termine la batalla de Armagedón. Y Dios diga desde el templo celestial, hecho está. En ese momento los vivos son transformados y luego los que murieron en Cristo son resucitados y entonces la iglesia remanente será triunfante. Amén. Correcto, Gloria a Dios. pastor. En realidad ese concepto de triunfante, la hermana Jaime lo conecta a la experiencia de estar ya en el reino con Cristo. Por eso no tendremos esa certeza sino hasta ese momento que usted mencionó, Sí. en el momento final. Quizás me gustaría leer una cita de la hermana White en relación con esto de la iglesia triunfante. Está en Joya los Testimonios, tomo 2, ¿Ya? página 362, párrafo 1. Dice, Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, ni uno aquí y otro allá, sino un pueblo. Correcto. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la cojamos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, no, porque cogiendo la cizaña no arrancáis también con ella el trigo. Mateo 13, 28, 29. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos. Y solamente el Señor conoce los suyos. Entonces esto para que quede claro, que una cosa es la iglesia militante, en donde están todos, Sí. pero otra cosa es la iglesia triunfante, que es la que se aparta del pecado Amén. y que no es cizaña, ¿verdad? Por supuesto. Amén. Bueno, Creo que tenemos una buena respuesta a nuestro querido amigo Ricardo. Esperamos de que esto le continúe bendiciendo y dirigiendo en su vida. Tenemos una siguiente pregunta y es de Araceli. Ella tiene una pregunta sobre Mateo 3:12. No Mateo 13:2, pero Mateo 3:12. 3:12. Es Y- 3:12, sí. Es 3:12, correcto. Y dice lo siguiente, tengo esta pregunta de este versículo donde habla de que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿A qué se refiere eso de nunca apagarse? Es una de las preguntas que a veces surgen cuando se menciona, ¿no?, en la Biblia el fuego eterno o esta paja que nunca se va a extinguir o este fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos podemos decir al respecto? Ya en el libro de Mateo capítulo 3. De hecho, esto es una descripción o un sermón o una expresión que mencionó Juan el Bautista acerca del ministerio de Cristo, ¿no? Podemos quizás leer el versículo para poder Sí, claro. tomarlo en el contexto. No voy a leerlo aquí, dice allí.
Voy a leer desde el versículo 11 para darle contexto a la pregunta. Dice, yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que está bastante claro en el contexto, pero quiero dar tal vez al pastor Enrique que nos comparta. Sí, mira, comencemos diciendo que cuando está trayendo Juan el Bautista estas palabras aquí, primero, él entiende que él es el cumplimiento de la profecía de Malaquías que habla acerca de él. Y en segundo, está tomando palabras del mismo Malaquías, Correcto. cuando habla de cómo los malos serán exterminados. Yo quiero que vayamos a Malaquías 4.1. Malaquías 4.1, que también habla de ese fuego que vendrá, ¿verdad? Y podamos asociarlo para luego entender a qué se refiere con ese fuego que nunca se apagará. Alguien que me ayude con Malaquías 4. Yo lo leo aquí, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Recuerden que siempre que los hombres de la Biblia, el mismo Jesucristo habla, pues usa mucho analogías, ¿no? Y esta es una analogía de que cuando se terminaba de recoger la cosecha, pues la paja que quedaba se echaba al fuego, se quemaba. El problema no está aquí, el problema no está de que se quema la paja, el problema es que dice un fuego que nunca se apagará. Y tanto Malaquías como Juan están hablando que eso va a suceder con aquellos que no decidan vivir guardando la palabra de Dios, no decidan acercarse a Dios. Así que el punto aquí es, ¿ese fuego nunca se apagará? Pues la Biblia presenta textos donde se habla de un fuego que nunca se apagará, pero realmente ese fuego no está encendido ahora. Miren, por ejemplo, que eso presenta al respecto de Sodoma y de Gomorra. Se habla de que Sodoma y Gomorra fueron quemados con un fuego que nunca se extinguiría. Pero si ustedes van hoy a Medio Oriente, no van a ver ninguna ciudad todavía que se esté incendiando. Tenemos que mirar el texto para encontrarlo. Quizás vamos a Judas el capítulo 7. Perdón, Judas el versículo 7. Judas es un capítulo nomás. Claro. Judas el versículo 7. Dice allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien. Entonces, ¿qué castigo están sufriendo aquí? Un fuego que es eterno, que no se apaga. No, lo que está hablando es que las consecuencias del fuego con que fueron destruidas son consecuencias eternas. Quiere decir que hubo destrucción final para ellos, pero no está hablando de que el fuego todavía se consuma. En ninguna parte de la Biblia podríamos sustentar la creencia popular de que el infierno es un lugar donde la gente se quema todo el tiempo y cesantemente. De paso, eso estaría en contra de todo lo que conocemos de Dios, de un Dios de amor. Claro que hay un castigo, es un Dios de amor que disciplina, es un Dios de amor que castiga, pero eso de castigar a alguien por toda la eternidad, pues imposible. Y aquí lo estamos viendo con esto de Sodoma y de Gomorra. Miremos, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro 2, 6, para seguir aclarando este concepto. Dice allí, si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que debían de vivir impíamente. Noten ustedes que aquí ya no usa la expresión fuego eterno, sino está diciendo que las ciudades fueron destruidas. Quedó ceniza. Quedó ceniza. O sea, el apóstol Pedro está hablando exactamente de lo mismo que está hablando Judas. La diferencia es que aquí usa otros términos para decir simplemente fueron destruidas. Claro. Entonces, cada vez que se usa esa expresión, fuego que nunca se apagará, está hablando de esas consecuencias que quedaron al respecto. Podríamos mirar más textos, tengo otros más, pero quizás voy a dar la oportunidad que ustedes puedan opinar al respecto. Sí, yo quiero mencionar que el fuego es eterno, porque el fuego es la gloria de Dios. En Isaías 33,
Y el versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Refiriéndose a Dios. Y luego dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias. Es decir, el fuego que consume a los impíos es la gloria de Dios. Y Dios tiene su gloria eternamente. Es decir, lo que el fuego consume no es eterno, pero el fuego que los consumió es eterno. Ahora, otro punto, la pregunta tiene que ver específicamente con el versículo que tiene que ver con el fuego que nunca se apagará. Esa expresión viene de Isaías 66 y el versículo 24, donde dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El problema es con la traducción. Los traductores le agregaron la palabra nunca. Ni en Isaías ni en el Nuevo Testamento aparece la palabra nunca con la palabra apagarse. Así que en realidad lo que dice en Isaías es su gusano no muere ni su fuego se apaga. No dice que nunca se apagará y nunca morirá el gusano. Ahora, la palabra que se usa en Mateo 3, hablando de Juan el Bautista, la palabra griega es asbeston, la que se traduce nunca se apagará, asbeston. Esa palabra la usan los escritores clásicos griegos para referirse a los mártires que murieron en fuego asbeston. Pues esos individuos no se están quemando todavía. Lo que quiere decir es en fuego que no se puede apagar. Claro. Por ejemplo, el sanatorio de Battle Creek. No se pudo apagar. El jefe de los bomberos, digo, mientras más agua le echábamos, más se consumía, como si le hubiéramos echando gasolina. Nadie lo podía apagar. Es decir, cuando dice fuego que nunca se apagará, y dicho sea de paso, en Mateo 3, no dice nunca, la palabra nunca no aparece, pero los traductores que indudablemente creen que el infierno es eterno, le insertaron la palabra nunca. Ahora, también Jesús se refirió a esto en Marcos el capítulo 9. Y el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí la traducción está correcta. Fuego, nadie puede apagar el fuego, pero no significa que nunca se va a apagar. Y luego entonces, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Otra vez la palabra nunca es agregada, no está en el original. Y de modo que insertándole esa palabra nunca deja una impresión completamente errada, porque lo que significa es que el fuego nadie lo puede apagar. No significa que nunca se puede apagar. Sí, la expresión correcta sería no se apagará. Que no puede ser apagado. Que no puede ser apagado, sí. Fuego asbeston. Claro, porque eso mismo es lo que describe Jeremías cuando está hablando o está profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén. A ver, yo tengo este texto de Jeremías 17:27, dice, Jeremías 17:27, pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ese es. Es esa, eso es lo que estoy Hasta diciendo. que sea consumida la Correcto, ciudad. hasta que sea consumida. O sea, Lógico. aunque se intente apagar, no se apagará. Porque finalmente, no, y de paso, está presentando esto como un juicio divino. Esto es Dios, porque no son fieles en observar el sábado y ahora Dios se manifiesta. Y de paso, eso se cumplió cuando Nabucodonosor tomó la ciudad en el año 586 antes de Cristo. Pero bueno, el tiempo se ha ido. Sí. Es importante recordar que tenemos mucho que compartir, pero a veces el tiempo es en nuestra contra. De todas maneras, agradecemos mucho por su participación. No dejen de enviar sus preguntas. Aquí me gustaría saber. Les deseamos que el Señor los bendiga, los guarde y que puedan continuar aprendiendo más de la palabra de Dios, estudiando por ustedes mismos la Escritura para que el Señor los dirija y los lleve a la verdad. Que Dios los bendiga y les guarde.